De cuál sea el diagnóstico, uno tiene que preparar un plan. Y del ámbito nacional volvemos a la provincia de Santa Fe, ya mismo nos vamos a la ciudad porque allí hoy en la Cámara de Senadores ingresa el proyecto de las emergencias. No se llama más de emergencia, se llama ahora de necesidad pública, pero básicamente es la discusión que venimos manteniendo desde diciembre del año pasado, cuando la Cámara de Senadores le dio la media sanción al proyecto de Omar Perotti, pero la Cámara de Diputados después lo rechazó. Ahora vuelve el gobierno a insistir, en este caso llamando la ley de necesidad pública. Ivana Fuchs está en la ciudad de Santa Fe. Ivana, ¿cómo te va? Buen mediodía. Hola Eve, ¿cómo estás? Buen mediodía para todos. Es así, tal como lo describiste, y precisamente para evitar lo que se dio en diciembre, que fue un fracaso a la hora de sancionar esto como ley, porque el Senado lo había aprobado casi por unanimidad, pero Diputados decidió archivar el proyecto. Lo que se hace a esta hora exacta es mantener diversas reuniones, casi te diría que son reuniones cruzadas, tanto entre diferentes bloques de distinta ideología política, como entre legisladores de las distintas cámaras. A ver, están reunidos, por un lado, diputados del Frente Progresista con senadores del Frente Progresista, pero a la vez, si no es a esta hora, será dentro de un ratito, diputados del socialismo con senadores del Partido Justicialista. Todo para tratar de consensuar un texto común que permita, en el corto plazo, lograr la sanción de esta ley que para el gobierno de Perotti, dicen, es imprescindible. ¿Qué es lo que va a pasar en el día de hoy? Como lo anticipabas, el Senado le va a dar ingreso formal a este proyecto de ley de necesidad pública, pero no lo va a tratar. Lo que hará es ingresarlo formalmente y derivarlo a comisión, a 3 comisiones, para que en ese ámbito se dé la discusión particular. Dicen que hay predisposición, tanto de oficialismo como de oposición, para avanzar con este proyecto. Y hasta simbólicamente, para mostrar esa predisposición, aceptaron hablar con Canal 3 el presidente de la bancada del peronismo, Armando Traferri, y el presidente de la bancada del Frente Progresista, Felipe Millis. Esto decían respecto de lo que va a suceder en la tarde de hoy. Bueno, hoy normal vamos a darle ingreso al proyecto de ley, que seguramente pasará a las comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales. Y como venimos llevando adelante en las distintas reuniones, diálogos que tenemos entre los senadores del bloque justicialista y del bloque de la Unión Cívica Radical, es buscar la posibilidad de consensuar un proyecto único para llegar al recinto con una ley que sea posible, o sea, escuchando y entendiendo las necesidades o las posiciones que tenga el bloque de la Unión Cívica Radical, junto con el proyecto que ha enviado el Ejecutivo Provincial. El Ejecutivo insiste en que con premura necesita la sanción de esta ley. ¿Ustedes qué dicen a eso? ¿Se puede aprobar de buenas a primeras o necesitan tiempo? No, nosotros que coincidimos en el caso del justicialismo, que estamos contra reloj, que la necesitamos con premura. Lo que sí también coincidimos es que a veces es importante darse 72 horas de diálogo, de discusión, escuchar a los demás bloques para lograr el consenso. Si no, corremos el riesgo de que nos pase como en diciembre, que le demos media sanción a esta ley y que después en diputados pase al archivo. La posición del radicalismo es la misma que la del socialismo, porque por allí uno escucha desde el gobierno que se dice nos quieren asfixiar como gestión y por eso no hay, sobre todo en la Cámara de Diputados, una posición más rígida en contra de la ley. No, son miradas diferentes, demandas diferentes, realidades diferentes muchas veces, y que todas son válidas. Yo creo que lo que tenemos que ver es justamente en esa mesa de diálogo cómo podemos compatibilizar las distintas posturas para poder lograr sancionar la ley. Yo creo que tanto del radicalismo como del socialismo, del Frente Progresista, queremos hacer los aportes. Hay una cosa clara, nosotros no vamos a votar por facultades delegadas que son propias de la legislatura. Después tenemos cuestiones que claramente lo hemos hecho saber al Poder Ejecutivo en cuanto a la renegociación y rescisión de contratos. A nosotros eso nos preocupa mucho. ¿El endeudamiento que se pide se preocupa también? No, la posibilidad de tercerización
del funcionamiento del API y de Catastro nos preocupa mucho, el tema de seguridad en cuanto a la disponibilidad de los policías, de reducir el periodo de 6 meses a 1 mes, también nos preocupa mucho. Bueno, cuestiones que nosotros, en cuanto al financiamiento, creo que en los momentos que estamos viviendo, donde Argentina está con un proceso realmente muy traumático, que nos trae muchos inconvenientes con el tema de la deuda, la renovación y demás, y Santa Fe no es una isla, es parte de la Argentina, tenemos que también tener una mirada amplia en cuanto a poder darle herramientas de disponibilidad de fondos a través de la financiación al gobierno provincial para que pueda funcionar de la mejor manera. Bueno, estamos hablando de la ley de necesidad pública. Ivana, con esto parece que queda claro que el proyecto, así como está, así como lo mandó el Ejecutivo Provincial, no va a seguir. Va a tener sí o sí modificaciones si pretenden que avance y fundamentalmente lo apruebe después en diputados el Frente Progresista, en donde son mayoría en la Cámara de Diputados. Y sí o sí necesitan de sus votos para poder aprobarlo. Sí, tal cual. Y esto que vos decís tiene que ver directamente con los tiempos que maneja el Ejecutivo, que quisiera ya tener la ley sancionada y que a la vez maneja el Legislativo. A ver, la oposición como actitud política dice tenemos predisposición para que el gobierno tenga esta herramienta. Ahora, conceptualmente tiene reparos también sobre determinados aspectos que el proyecto de ley incluye. Y como vos lo decís, se ve. La ley tal como ha sido enviada no saldría, sobre todo por, de alguna manera, la confrontación que ya se está planteando desde la Cámara de Diputados. Por esa misma razón es que desde el peronismo, sobre todo desde la bancada que conduce Armando Trasferri, lo que se le está diciendo al mismo Ejecutivo incluso es, si ustedes quieren tener una ley que salga del Senado y que tenga garantías de ser votada en diputados, necesitamos como mínimo 15 días. Ese es el plazo que de algún modo se maneja como posible para poder en el medio lograr los consensos que garanticen sanción definitiva de la ley. De lo contrario, dicen los legisladores del PJ, sobre todo de la bancada más disidente, bueno, podemos, si quieren, la semana que viene tener sanción de este proyecto, media sanción. Ahora no nos hacemos cargo de si esto lo vuelve a rechazar la Cámara de Diputados. Por eso, ese es el plazo más o menos que a esta hora se maneja. 15 días, 2 semanas. Habrá que ver si esto se traduce en un pedido de preferencia concreto en el marco de la sesión o si simplemente, bueno, se baraja como tiempo político. En síntesis, hoy el Senado le da ingreso formal a este proyecto, pasa a tener estado parlamentario, se gira a 3 comisiones y a partir de allí se verá la voluntad política y el consenso que se logre. Si ese consenso llega rápido, quizá la semana que viene se trate, de lo contrario será en 15 días o cuando los legisladores lo establezcan. Ivana, y en este juego parlamentario, si el Senado lo aprueba, va a diputado introduce modificaciones, vuelve al Senado, pero el Senado puede ratificar el proyecto que originalmente fue presentado, es decir, que sigue teniendo todavía, bueno, falta ver qué pasa en diputados, pero sigue teniendo todavía la ventaja, en este caso el Poder Ejecutivo, si se da ese juego parlamentario. Si se da el rechazo, directamente ya estamos hablando de otro escenario totalmente diferente. Sí, tal cual. De todos modos, diputados tiene sus estrategias y sus herramientas si quiere bloquear el proyecto, que fue lo que hizo de hecho el año pasado. Aún siendo el Senado Cámara de Origen, que le concede al trámite parlamentario, como vos decís, esa suerte de ventajita, diputados, si no hay acuerdo político ni voluntad política, puede hacer lo que hizo el año pasado, lo cual es archivar el proyecto y no permitir que se trate más. Por eso se insiste en que es necesario consensuar esto antes de que avance. La Cámara de Senadores, efectivamente, en caso de que diputados apruebe una versión diferente, lo volvería a tomar y al ser Cámara de Origen podría ratificar plenamente la sanción. Pero bueno, hay muchísimas cosas en el medio, no es tan sencillo. Iremos viendo cómo se construyen esos acuerdos que hoy todos insisten en decir son imprescindibles para que efectivamente Perotti tenga esta ley, a la cual se supeditan muchísimas decisiones de gobierno. Los funcionarios del Ejecutivo lo están diciendo todo el tiempo. Bueno, si no tenemos esta ley no podemos hacer cuestiones que tienen que ver directamente con el ámbito de la educación, de la salud, de la asistencia alimentaria, ni que hablar de las obras públicas. Para la oposición esto es un tanto exagerado, pero bueno, seguramente todo esto aparecerá también en el debate legislativo. Gracias, Ivana. Volvemos en cualquier momento. Un saludo. Dale. Allí estaba Ivana Fuchs desde la ciudad de Santa Fe con la ley de necesidad pública. Todo entonces hace prever que vamos a tener varios días de discusión y que hasta fines de febrero, principios de marzo, yo les diría más bien marzo, no vamos a tener novedades en relación a lo que va a ocurrir con esto en la legislatura provincial.